Nosotros somos el equipo 9. Vamos a hablar sobre el tema de la corrosión. Nuestro equipo está conformado por Eloísa, Miguel y por mí, Ana Belén. Bueno, pues, ¿qué es la corrosión? La corrosión es el proceso de deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas. Se puede dar tanto en metales puros como en aleaciones. Este proceso se puede ver acelerado en función de distintos factores como el pH, la presencia de sales y el contacto con metales más difíciles de oxidar que el metal que está siendo atacado por la reacción. Bueno, pues estos materiales metálicos se obtienen a través del procesamiento de minerales, lo que provoca que tengan un estado de mayor energía. La mayoría del proceso de corrosión involucran una reacción de reducción y oxidación. Para que pueda pasar este proceso se necesita de 3 factores. Uno es que exista un electrodo, el otro sería un electrolito como medio de conductor y una conexión eléctrica entre los electrodos. Siguiente. El potencial electroquímico define la resistencia de un material metálico a la corrosión. Cuanto más positivo sea el valor de dicho potencial, más resistente es al material. Lo contrario sería que mientras más negativo sea, más reactivo es el material de corrosión. Como en esta tabla podemos ver que cuando tiene menor potencial electroquímico sería un ejemplo el zinc, mientras sea mayor sería el platino. Bueno, entre algunos tipos de corrosión, estos se caracterizan dependiendo de la naturaleza del material y de las condiciones del medio ambiente. El primero sería la corrosión generalizada o uniforme, que ocurre sobre toda la superficie del material de forma homogénea, deteriorándolo completamente. Es el que mayor pérdida de material provoca, pero es fácil de predecir y controlar. Se puede observar en materiales a base de hierro no aleado con metales inoxidables, como el níquel y el cromo. La velocidad de corrosión para estos casos es altamente influenciada por la existencia de impurezas y fases distintas en el material, ya que éstas inducen a una variación en la energía potencial, formando electrodos a pequeña escala, propiciando así el proceso de corrosión. También está la corrosión localizada, que representa un mayor riesgo potencial debido a que es difícil de detectar y se manifiesta en zonas muy específicas en el material, determinadas tanto por la naturaleza del mismo como por la geometría y las condiciones del medio ambiente. Los procesos de corrosión localizada de mayor ocurrencia son galvánica, por fisura, por picaduras, por cavitación y microbiológica. Yo voy a mencionar estas 3, que es corrosión galvánica, que ocurre cuando existe una unión física o eléctrica entre metales de diferentes naturalezas, los cuales en la presencia de un electrolito forman una celda electroquímica donde el material de menor potencial electroquímico es el que se corroe. Después está la corrosión por fisuras, que se produce en zonas estrechas donde la concentración de oxígeno es mucho menor que en el resto del sistema y cuyo efecto induce a que estas zonas de menor concentración de oxígeno actúen como un ánodo, propiciando el proceso de corrosión en las fisuras. Después está el por picaduras o pitting, que se presenta en materiales pasivados. Debido a las características geométricas del sistema, existe una acumulación de agentes oxidantes y un incremento del pH del medio, lo que propicia el deterioro de la capa pasivada, permitiendo que la corrosión se desarrolle en estas zonas puntuales. Entre otros tipos de corrosión está la desalación, que actúa sobre aleaciones metálicas en donde uno de los elementos de mayor afinidad con el oxígeno se separa de la aleación y dejan una estructura porosa de pobres propiedades conformadas por el resto de los constituyentes. Después, en la oxidación, se desarrollan en procesos de alta temperatura en la presencia de algún gas oxidante como el oxígeno, azufre y elementos halógenos. Las reacciones relacionadas son meramente químicas al no existir un electrolito de por medio, por lo que también se conoce como corrosión seca. Las moléculas de gas oxidante reaccionan con el material involucrado
donde por efecto de la temperatura el compuesto formado se difunde al interior del metal, permitiendo que el proceso continúe fragilizando el material. Bueno, aquí se ve el ejemplo de la corrosión galvánica, que en el ánodo se da la oxidación del zinc y en el cátodo se da la reducción del cobre. Bueno, y aquí podemos ver un ejemplo de corrosión por fisuras o picaduras. Como su nombre lo indica, pues este tipo de corrosión está asociada con una abolladura o una región sujeta a un esfuerzo de tensión. Esto sirve como un ánodo en el cual el metal se oxida. Después los electrones producidos en la oxidación migran a través del metal de esta región anódica hacia otra porción de la superficie, la cual sirve como cátodo donde el oxígeno se reduce. Bueno, un ejemplo ya más específico sobre la corrosión es la reacción redox del hierro, la cual requiere pues, oxígeno y agua. Como el hierro es un metal conductor de electricidad, esto permite que los electrones se muevan a través del metal. Y pues también como el potencial estándar de reducción para el hierro 2 es menor que el del oxígeno, el hierro sólido se puede oxidar mediante oxígeno. Y como la reducción del oxígeno requiere hidrógeno, si se disminuye la concentración de hidrógeno, o sea, incrementando el pH, hace que la reacción del oxígeno sea menos favorable. Por lo que el hierro que está en contacto con una disolución cuyo pH sea mayor a 9, se corroe menos o no se corroe. Aquí podemos ver las reacciones redox que suceden con el hierro. Como el potencial estándar de reducción para el hierro 2 es menos positivo, pues se oxida con el oxígeno. Y después el hierro 2 que se formó en el ánodo, después se oxida a hierro 3, el cual forma óxido de hierro hidratado, conocido como orín o herrumbre. Y esto hace que el hierro tenga pues tonalidades como entre amarillentas y pueden ser hasta rojizas, que es el color característico que vemos en los metales con corrosión. Control de la corrosión y protección de materiales. Existen 5. Uno es la protección catódica. En sí ese se encarga de modificar relativamente el valor de potencial del material, haciendo que este material se comporte como un cátodo. Existen 2 formas para realizar esto, mediante una corriente impresa o un ánodo de sacrificio. Otro es el recubrimiento orgánico. Son de sustancias a base de polímeros, en sí pinturas, que resisten a la degradación, que se emplea para recubrir el material por proteger. Siguiente. Otro es el recubrimiento metálicos. Es recubrir el material para proteger con un metal que tenga mayor resistencia a la corrosión. Existen diferentes métodos, pero los más usados es el electroplanting y el galvanizado. Otro es el recubrimiento no metálico, es parecido al que acabo de mencionar. En sí se protege con el uso de un material no metálico. Existen diferentes métodos, pero el más utilizado es el anodizado. Por último es el inhibidores. Un inhibidor es una sustancia química que al analizar el material corrosivo disminuye su velocidad de corrosión. Siguiente. Bueno, y aquí vamos a presentar un artículo científico que es el comportamiento bimodal de una fundición gris y un acero estructural al carbono en corrosión atmosférica marina acelerada. En este artículo en esta prueba se sometió una fundición gris y un acero al carbono a 40 días de ensayo acelerado, que involucra ciclos de humectación en cámara de niebla salina, lavado y secado, determinando el espesor corroído en cada tiempo. Estos resultados luego fueron comparados con los obtenidos por Southwell luego de 16 años de exposición a la intemperie en un ambiente marino en el Canal de Panamá. Siguiente, por favor.
Bueno, los ciclos de corrosión acelerada, para esto se prepararon cupones de 50 por 30 por 6 milímetros de la fundición gris y acero. Estos cupones, una vez medidos y pesados, fueron incorporados a los ciclos de corrosión durante 24 horas cada uno. En la parte de resultados se presentarán en 3 partes que se dividen las experiencias y metodología utilizada. En esta primera parte vamos a ver la caracterización de materiales, que en este se obtuvieron propiedades mecánicas y composiciones químicas de los materiales y se presentan en estas 2 tablas. Además, se muestran como referencia las exigidas por ASTM. Además, adicionalmente en la tabla 2 se presentan las condiciones químicas de las muestras sometidas a corrosión por Southwell. Y la figura 3, que es la que está del lado derecho, presenta las imágenes metagráficas para ambos materiales. La segunda es la derecha de fundición gris y la primera es la de acero estructural. De acuerdo a estos resultados, los materiales empleados cumplen con los requerimientos químicos y mecánicos explicitados en la norma de referencia. Además, de acuerdo a sus imágenes metalgráficas, presentan estructuras típicas para este tipo de materiales, siendo una distribución homogénea de grafito laminar en una matriz ferrítico-perlítica para el caso de la fundición gris y una dispersión de colonias perlíticas en los límites de granos exquiales de la matriz ferrítica para el caso del acero estructural. En la siguiente diapositiva se presenta el análisis morfológico de productos de corrosión. Los resultados de microscopía electrónica para los materiales estudiados se presentan en ambas figuras. En ambos casos, el sustrato corresponde a la porción clara en la zona inferior de las imágenes. Para el caso de la fundición gris, además se muestra un mapeo de carbono obtenido mediante la técnica EDS-SEM. En rojo se observan las imágenes, las regiones ricas en este elemento, como por ejemplo las láminas de grafito. Se observa que en la fundición se desarrolla un producto de corrosión con menos presencia de grietas que las observadas para el acero estructural. Un producto de corrosión adherente y compacto y sin grietas protege al material, motivo por el que se esperan menores tasas de corrosión en el tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, y la tercera parte son los espesores corroídos. En esta figura se presentan los resultados de espesor corroído en el tiempo, luego de los ensayos de ciclado para la fundición gris y acero estructural. A la derecha se ilustran los resultados obtenidos por Southwell, pudiéndose inferir que la fundición gris presenta una mayor resistencia a la corrosión atmosférica, pues desarrolla menos espesores corroídos en el tiempo, siendo concordante con la discutida en la sección previa, al comparar morfológicamente los productos de corrosión desarrollados. En ambos casos se observa el cambio dependiente luego de algún tiempo respondiendo a un modelo del tipo bimodal, como el descrito, o bien bilineal. Siguiente, por favor. Bueno, dado que las composiciones para estos aceros del estudio y el desarrollado por Southwell presentan similitudes, se ha homologado y se han obtenido ajustes de corto y largo plazo para el acero estructural, el espesor corroído y el tiempo de exposición a la intemperie en años. Luego se ha determinado la equivalencia entre días de ensayos de corrosión atmosférica propuesto por este equipo y años de exposición a la intemperie según Southwell. A través de este procedimiento se han construido gráficas en la siguiente diapositiva que comparan los materiales estudiados. Se observan en estas las diferencias en cuanto a la resistencia a la corrosión atmosférica para el caso de las fundiciones grises. Como conclusión de este estudio, mediante un ensayo de corrosión atmosférica marina simulada, se puede predecir su comportamiento en tiempo real de exposición, incluso reproduciendo el comportamiento bimodal de aleaciones ferrosas. A través de esta metodología se puede estudiar el comportamiento de la corrosión atmosférica marina de nuevas aleaciones, pudiendo evaluar el comportamiento de elementos aleantes como el cobre, níquel o titanio en pos de una mejora del comportamiento de la corrosión atmosférica.
Bueno, y esto sería todo de nuestra parte. Son nuestras referencias. Gracias.